Voy a darle a grabar. Ya. Lo que nos toca ver hoy son circuitos con diodos, ver las funciones de transferencia, circuitos recortadores y rectificadores, que es lo que correspondería. Si es que el profe alcanza a avanzar más, en la otra semana vendrían los sujetadores y unas cosas más con rectificadores, que son los condensadores, y ver cómo funcionan con un Zener, con un diodo Zener, que eso también, pero por ahora voy a ver esto. Bueno, el primer ejercicio nos dice encontrar la función de transferencia del circuito. La función de transferencia, como lo pueden haber visto en cursos de control, general puede ser como HS, pero es la salida dividida en la entrada. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Voy a encontrar una función tal que ahora en BI, tal que sea igual a B0. Para empezar a abordar este ejercicio, primero debemos ver las polaridades del diodo. Primero deberíamos ver las polaridades del diodo en los casos que se polarizan. En este caso, como hay dos diodos, tenemos los casos que ya conocemos, de 1 y de 2. Este puede estar en on y en off. Y lo mismo con el otro caso. Aquí sería on, encendido, apagado, apagado, encendido, y ambos apagados. Llámese el estar encendido y apagados como en directa y en inversa. Entonces, por ejemplo, si vemos el primer caso, el caso 1, para este caso tendríamos que ver los dos diodos están encendidos. Uno on y de 2 también. En este caso tendríamos que reemplazar aquí por la fuente. En el ejercicio me dicen que los diodos tienen que usarse en segunda aproximación con una tensión de 0,6. Entonces este sería B de 1 y B de 2. Lo que podemos hacer serían dos lazos. Yo los voy a disponer así para seguir los sentidos de la corriente de los diodos. Voy a ponerle 1 y este 2. Entonces partiríamos con el primero. El primero sería menos 10 más 10K por I1 más la tensión del diodo, que en este caso 0,6, más 10K I1 más BI igual 0. BI igual 0. Ya, sería una. Y la segunda, tendríamos, si partimos desde aquí, tendríamos menos 6 más 0,6 más el siguiente, que es 0,6, el otro diodo polarizado en aquí, más 10K, aquí es I1 más I2, igual que en el caso de arriba, no me había dado, más BI igual 0. Aquí igual, aquí me metí un pequeño error.
son 10 kilos. Es I1 más I2. I1 más I2 más I. I igual 0. O en este caso podemos dejar las dos, el B al otro lado. Pasarlo, en ambos casos, pasar el B al otro lado y dejarlo como igualado a menos BI. Y podemos igualar las ecuaciones. Entonces tendríamos que menos 10 más 20K y 1 más 0,6 más 10K y 2 es igual a menos 6 más 1.2 más 10K y 1 más 10K y 2. Ya, esto es un 10, no se distingue mucho. Disculpa una pregunta. Dime. Lo que pasa que el profe siempre dice que como el voltaje del diodo como que siempre se tiene que restar. En ese caso tendría que considerar como una convención distinta a la hora de seguir la malla. Por ejemplo, en este caso, los 10 la fuente de 10 sería, por ejemplo, positiva y el considerar cuando va de menos a más como positivo y cuando va de más a menos negativo, ¿cierto? Claro, pero al final eso es una convención de la forma de hacerle LKB. Por ejemplo, el profe que yo tuve cuando di electrónicos, el profe, si está el positivo acá, él lo tomaba así, po. Él tomaba por donde iba saliendo la LKB, pero hubiera hecho más 10, menos 10, K, y etcétera. Pero eso más que Ya, nada convención, la ley de Kirchhoff de obtención se cumple igual. El profe Francisco usa la convención que está usando yo, que es por el terminal que entra. Se pone el por signo del donde terminal. entras, ya. Sí, pero al final es la misma convención y la ley da lo mismo. Claro, y terminaría dando lo mismo si uno Termina suma dando los dos pasos. sí, sí, si tú das bien las polarizaciones, lo que sí tienes que acordarte es que siempre está en la polaridad del diodo. Es más, menos. Aquí. Ya, Eso sí, porque sí, si lo varías te va a dar otro valor. ya. Hay otra pregunta en el chat. Porque yo me las definí así, yo definí las corrientes en ese sentido para que tuvieran sentido con las corrientes de los diodos. La corriente de los diodos en ambos casos estaba en este sentido y la de este diodo va en este sentido, que quedaron los dos en directa. Entonces era mucho más fácil trabajar con el lazo. En ese sentido, cosa de que ya después despejo I1 y si es mayor que 0, o sea, si despejo I1 de I2, sumo las dos y si es mayor que 0 tengo la polarización, y aquí es lo mismo. Sí, tú defines la dirección de los lazos. Uno está acostumbrado a hacerla a los dos a ese sentido, pero no es necesario. Tú puedes definir la dirección de los lazos siempre y cuando tú entiendas cómo hacerlo LKB. Y que aquí, por ejemplo, en vez de ser I1 menos I2, sería I1 más I2, porque está sumando las dos corrientes que entran. No hay ningún problema. Ya, ¿en qué estaba? Ah, sí. En este caso ya igualé las dos ecuaciones y se ve que aquí está 10K y 2 y aquí también hay un factor de escribirla acá. También es 10K y 2. Por tanto, eso se cancela. Aquí voy a pasar los 10, estos, los voy a dejar en un solo lado. Entonces serían 10K y 1. Y aquí tendría 10 menos 0, o sea, menos 10 más 0,6. Lo voy a dejar en el otro lado. Eso es 9,4 si no me equivoco. Menos es 4,8. Si despejo esto,
nos daría que I1 sería, si me pueden ayudar, ¿cuánto es? 4,6 dividido en 10K. 10K, y eso es 460. Mira, 460 microamperes. Entonces aquí tendríamos ya el valor de I1. Nos faltaría el valor de I2. Este mismo valor lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Y podríamos obtener el valor de I2. Por ejemplo, yo lo voy a reemplazar en la segunda ecuación. Voy a volver a escribirla. Entonces, si lo reemplazo en 2, tenía menos 6 más 0,6 más 1,2 voy a poner yo para curar un poco la causa. Más los 10K por 460 más los 10K por I2 menos PI. Hasta ahí todos me siguen, más o menos. De aquí puedo, si despejo I2, me quedaría, voy a dejarlo así, 10K I2 me daría que es menos BI más 4,8. Esto es 4,6 porque los 460 son los 4,6 dividido en 10K más 4,6 y esto. Y dividido en, si lo paso dividiendo me quedaría que I2 va a ser igual a menos 0,2. 2 aquí, me equivoqué en algo. Aquí es un signo menos, porque va en el otro sentido. 0,2 menos BI dividido en 10K. Y esto tiene que ser mayor que 0, para que D2 esté conduciendo. Porque la I2 es esa corriente, y es la misma que pasa por aquí. Espero que lo vean. Y para que esto sea mayor que 0, BI tiene que ser menor estricto que 0,2. Esa es la primera condición. La siguiente condición, Disculpa una pregunta. sí, Ah, no, ya lo encontré. esa es la primera condición. La siguiente condición es con respecto a ID1. ID1, si hacemos un LKB, o sea, un nodo aquí, tenemos que este es I1, este es I2, que va en ese sentido, y la ID1 iría acá. Entonces tenemos que ID1 hacer I1 más I2. I2 tenemos esa expresión. I1 tenemos 460 microamperes. De hecho, lo voy a escribir de la otra forma porque es más, queda más cómodo para el ejercicio. Dividido en 10K. Más 0,2 dividido en 10K. Y esto igual tiene que ser mayor que 0 para que se cumpla que S esté conduciendo. Entonces en este caso es I de 1, 4,8 si no me equivoco, menos BI, dividido en 10K. Y esto nos da que BI tiene que ser menor a 4,8. Pero estos intervalos se tienen que intersectar.
No sé si recuerdan intro a la matemática o cosas así. Se tienen que intersectar. Entonces, el grupo más pequeño sería este. Esta va a ser la condición para que se encuentre el primer caso, que los dos estén encendidos. Y algo que me faltó plantear al inicio, que me vengo a dar cuenta ahora, es definir cuánto vale BO. BO es este valor, que está aquí. Lo voy a dejar arriba anotado para... En todos nuestros casos, si hacemos un LKB en este sentido, puede ser, aquí, en este sentido, así. Tenemos que BO va a ser igual a menos B de 2 más 6, porque es lo mismo, 6 menos B de 2. Entonces, lo voy a dejar aquí. Entonces, para el primer caso, si tenemos que este estudio está conduciendo, la salida del, cuando B sea menor a 2, la salida del circuito va a ser los 6 menos los 0,6, que es 5,4. Ese es el primer caso. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O continúo? Lo último que escribiste es VO, VD. Sorry, es feo. Ningún problema aquí. Aquí es feo. La salida. Ahí, eso. Gracias. El siguiente caso sería... El siguiente caso que podemos ver sería de 1 en on y de 2 en off. Entonces sería este encendido y aquí este dejarlo como circuito abierto. Aquí. Pero hay que recordar la polaridad. Así que si no me equivoco, la polaridad de este estaba hacia arriba. Así. Este caso es más sencillo. Si lo hacemos un solo lazo acá. Tenemos menos 10 más 10 por I1 más los 0,6 por la polaridad del diodo más 10K1 más B igual 0. Si despejamos, seríamos 20KI. Todo esto al otro lado sería 9,4 menos BI. Y 1 sería 9,4 menos BI dividido en 20K. Y esto tiene que ser mayor que 0. Así que tendríamos que BI tendría que ser menor a 9,4. Sería un intervalo. Y el otro, que está aquí, sería más o menos. Para este, deberíamos encontrar ese lazo, es el lazo de aquí, si no me equivoco, que tendríamos, si parto desde aquí, desde este punto, hacemos un 2, aquí, vamos a ponerle aquí el 1, aquí el 2, tendríamos menos BI más 10K y 1, o sea, no, aquí es menos, porque como la corriente del I1 va en este sentido, la resistencia se polariza así. Menos V de 1 menos los 0,6. 0,6 menos B de 2 más 6 por 0. Y aquí puedo despejar B de 2, que me deja todo más o menos listo.
Tengo, los voy a hacer 6 menos 0,6 son 5,4. 5,4 menos PI menos 10K y 1. Puedo tomar el valor de aquí, este mismo que está acá, ese. Uf, no cambié color. Este de aquí. Lo puedo reemplazar acá. Tener que B de 2 va a ser igual 5,4 menos BI menos 10, 9,4 menos BI dividido en 20K. Me olvido las K, eso es mucho, muy importante. Y en este ya me quedaría solo, serían 5,4, y 2 sería 5,4 menos 9,4 dividido en 2. Si es que porque es 10K menos 20K quedaría un medio. Menos BI más BI medios. Si lo ven todos ahí. Esto me daría que B de 2 sería igual a 0,7. Porque 9,4 son 4,7, no, si no me equivoco. Bueno, 5,4 son, o 5,4 menos 4,7 son 0,7 menos BI medios. Y esto me daría que un B de 2, para que B de 2 sea menor que 0, BI tiene que ser mayor a 0,7. O sea, a 1,4. A 1,4. No sé si lo ven. Ah, no, pero esto no tiene que ser menor que 0, porque estamos en segunda aproximación. Entonces esto tiene que ser menor a 0,6. Porque tiene que ser menor a la tensión de polarización. Y ahí sí, ahí sí. Entonces quería 0,1. Si resuelvo la igualdad, me quedaría 0,1 menor a BI medio. Y esto sería que BI tiene que ser mayor a 0,2. Entonces, este intervalo, en el caso de que el diodo 1 esté encendido y el diodo 2 esté apagado, se va a dar cuando BI pertenezca a este intervalo. Espero que se entienda y no sea tanto desorden. Cuando BI pertenezca al intervalo de entre 0,2 y 9,4. Y la salida de este va a ser igual que el caso anterior. La tensión del... La tensión del... O sea, 6 menos la tensión inversa del diodo 2. Luego tenemos un tercer caso. El tercer caso es de uno apagado. ¿Por qué la sacaste en la 1 si la corriente de un diodo en la 2? Ah, porque en este diodo no hay corriente. En este caso, en el diodo 2, el diodo 2 está abierto. Entonces no tiene corriente. O sea, tiene una corriente como tal. Hay una corriente inversa. Pero como estamos en segunda aproximación, esa corriente es cero. No sé si se recuerda de la segunda aproximación. No, en este caso están on-off. En el primer caso están on-on. Y de hecho... Ah, pero acá sí no saqué la corriente porque no, o sea, no saqué la corriente porque depende del BI. En la primera no. Si te fijas acá, aquí no está BI porque yo lo cancelé. No depende de BI. Y me dio un valor de corriente. Este valor de corriente va a ser independiente de la tensión que tenga la entrada. En cambio, en el caso 2 no. En el caso 2 sí hay una corriente dependiente. O sea, sí depende de la entrada.
en el I2, si no le ocupaste el valor para ver el BEI. No, pues aquí sí usé el... creo que me equivoqué en la anotación, porque sí lo hice. Creo que me equivoqué en la anotación. Se me corrió la imagen. Se me corrió la imagen. A ver. Déjame intentar poner la imagen donde estaba. A ver si la puedo... ordenar. Enviar al fondo. Sí, creo que está un poquito más arriba. Ahí. Tu pregunta es, ¿por qué aquí es... Esta es de 2? Ah, no, es la de 1. Es cierto, me parece que me salté ese paso, me faltó la del I de 2. No verifiqué si I de 2 era... Pero lo puedo hacer. Tipo, tienes que hacer los dos. Tienes que verificar que ambos casos tienen en continuo. Me pasé en hacerlo, gracias por la acotación. Voy a ver si puedo correr todo esto para abajo. No, esto no. Ups. Porque se me acaba de configurar todo. Todo esto lo vamos a correr para abajo. Si es que no muere el programa. Gracias. Esto lo voy a dejar más arriba. Voy a dejar por aquí. Entonces no verifiqué la de ID. Ah, pero esto hay puras... Ah, no, aquí está. Que sí verifiqué que I2 fuera mayor que 0. Está aquí. Está aquí. Me pregunto por qué rayos no me pesca. Si bien no encontré un valor, no encontré el valor, aquí está. I2 era igual a I de 2. Sí, lo voy a dejar así por I de 2. Entonces aquí está la condición para que sea mayor que 0, para que esto esté en conducción. Me traspapelé un poco con el programa. Ya, ahí está bueno que el otro caso... aquí, me faltó el... Aquí. Ya estábamos en el caso 3, que era de 1 igual off, y de 2 encendido. Entonces, este que vamos a apagar, este vamos a apagar, y lo vamos a dejar como abierto. Y este lo vamos a dejar así, al menos en el otro sentido. Así. Entonces, ahora tenemos que ver la del I2. Si yo hago un lazo grande aquí, así como esta súper corriente del diodo 2, y puedo partir desde aquí mismo, tenemos que menos 6 más B de 2 más 10K por I de 2, lo voy a poner los corrientes de los dedos para que no me pase de nuevo, más 10 es igual a 0.
Parece que estamos así. Si no, me estoy equivocando. En este caso tenemos que serían menos 10 más 6 menos los 0,6 del B2 sería I de 2 por 10K. Este valor da menos 0,6, sería 10,6 menos 6, son 4,6, si no, 4,4, menos 4,4. No sé si alguien me puede corregir. Voy a tomar la calculadora igual. Menos 10 menos 0,6 más 6, 4,6. Yes. Era 4,6, no 4,4. El punto aquí es que I de 2 va a ser 4,6 dividido en 10, que va a ser menos 460 miliamperes. Pero como definimos que este está en directa y nos da una corriente negativa, eso no puede ser. Entonces significa que el diodo no está en directa. Entonces, este caso, el caso 3, que el diodo 1 está apagado y el diodo 2 está encendido, es un caso imposible. Entonces, este sería el descarte. Y nos quedaría el último caso, que espero que se haya entendido. No sé si entendieron por qué descarté el caso, que este caso no se puede dar. Disculpe una pregunta. ¿Sí, dime? Arriba, en donde dice I de 2, dice 10K. Sí, aquí era 10K. Ahí. Ah, ya. ¿Y Ahí por qué el B de 2 como que se fue? no, pues lo reemplacé aquí por 0,6. Ah, ya. Sorry, Ya. no. Gracias. Lo voy a volver a explicar de todas formas. A ver, lo que hice yo fue un lazo acá. Hice este lazo en verde. Definí menos 0,6, porque entra por el negativo, más el BD2, que es 0,6, más la resistencia por la corriente, más la fuente de 10. Esto es igual a 0. Dejé la corriente sola a este lado. Entonces tengo menos 10 más 10,6 menos BD2. BD2 es 0,6 porque lo definí en el enunciado. Y obtuve el valor de la corriente. En este caso no tengo nada dependiente de BI, entonces puedo definir el valor de la corriente sin ningún problema. Porque tengo los 4,6 volts dividido en los 10 kilo ohm, que me da 460 miliamperes. O sea, microamperes. Y este caso, como esa era una resistencia, una corriente negativa, y yo definir un diodo de polarización directa para que el diodo esté en polarización directa, la corriente siempre tiene que ser positiva. Entonces, como es negativa, el caso es imposible. No se encuentra polarizado en directa, sino que se encuentra en inversa. No sé si ahí ahora quedó claro. Chico, que me pregunto. Y me quedaría el último caso, que serían los dos diodos apagados. Es que no es tanto que entre en el positivo, sino que tú cuando defines un diodo, ponerme abajo. Cuando tú defines un diodo polarizado en directa, tú siempre, tú con un diodo siempre ves estas polaridades. Ves esta corriente y esta tensión. Para que un diodo esté polarizado en directa, tiene que ser, para que esté on, tiene que pasar que ID tiene que ser mayor que 0. Mayor a 0. Y para que esté off, tiene que ser que BD, la polarización del diodo, tiene que ser menor que 0. O menor al voltaje de polarización, dependiendo de la aproximación que estemos viendo.
pero tienen que pasar estos casos. Si no pasa este caso en el caso de on, es el otro caso. Y si no pasa en el caso del off, es el otro caso. Es el caso opuesto. Por ejemplo, si yo dije que era on y encuentro que la corriente es menor que cero, tenemos una... estaría en off. Sería incongruente con lo que yo definí. Lo mismo acá, si yo definí que estaba abierto, si fuera yo estaba actuando como un cortocircuito, pues son circuitos abiertos, y la tensión cae positiva, también está mal lo que yo definí. Eso, espero que te haya resolvido la duda. No sé si te quedó claro ahí, me puedes escribir por el chat. Entonces, claro, como aquí me dio yo definí que era la corriente, que el diodo estaba en este sentido, si la corriente tenía que ir para allá, pero me dio una corriente negativa, que es lo mismo que decir que la corriente va en este sentido, pero el diodo está polarizado en directo, eso caso no es posible. Porque si está polarizado en directo, la corriente tiene que ir en ese sentido. Ahora sí, pero, claro. Por dentro del trabajo de la ecuación que hice, nada, o sea, no, como extraño, no sé si. Creo que no creo que mantuve la igualdad, no sé si, porque hice este lazo. Voy a volver a revisarlo, que es de aquí es menos 6 más la tensión de B de 2 más los de acá por la corriente que estamos viendo, que es la del I2, más los 10. Si dejo todo esto a este lado, tendría menos 10 de ese lado, más 6 de este lado, y menos 0,6. Ah, sí, pues. Sí, si el diodo es positivo, y si, claro, si genera una corriente negativa, se genera la incongruencia. Porque yo definí la corriente en ese sentido, si me da eso significa que está en el otro y no puede ser porque el diodo está polarizado en ese sentido. Ya, parece que quedó claro ahí. El último caso es los dos diodos apagados. Aquí. Este es más menos y este es más menos. Ahí. Me muero. ¿Y este cómo lo resuelvo? Puedo hacer lo mismo que el caso anterior y realizar. Realizar un superlazo acá. Sería lo mismo, menos 6. Ups. Más bonito. Menos 6 más B de 2 más 10K. No, en este caso tendría que ignorar la resistencia. No sé si ven por qué tengo que ignorar la resistencia. Más 10. Igual 0. Entonces tendríamos que B de 2 sería 10K. O sea, menos. ¿Por qué 10K? Menos 10 más 6. Pero como la resistencia no, como no hay ningún cable acá, o sea, no hay ninguna corriente cruzando por acá, no hay polaridad, no hay tensión en la resistencia. Entonces, el B2 sería solo este valor, que sería menos 4. Y eso se condice con lo que definimos porque es menor que 0. Para el caso del BD1, lo podemos hacer con la de salida. Si tenemos... Ah, no, con esto mismo. Aquí. Ahí. Tenemos menos 10 más
B de 1 más BI. En este caso tenemos que hacer que B de 1 sea menor a B de 1. Tenemos 10. Si no me equivoco, sí, 10 menos BI. Pero esto tiene que ser menor que 0. Entonces, para que esto se cumpla, BI tiene que ser mayor a 10. Y ese sería el último caso. Y en este caso la salida, por cierto no lo dije tampoco en el caso anterior, dijimos que BO, aquí, en la salida BOUT va a ser los 6, los menos 4 que caen acá. Sería 6 menos 4. Sería 10. En este caso no existía, aquí era la misma salida. Ya, y si construimos el gráfico, tenemos un punto de corte en 10, otro punto en menos 4, si no me equivoco. Es 9,4. El otro punto de corte está en 0,2. En el primer caso, era menor a 0,2, la salida era 5,4. Si yo dibujo el gráfico, pongo aquí 5,4. Desde aquí hasta el infinito va a ser 0,4. Desde el 9,4 hasta el infinito va a tener un valor de 10. Voy a definir más o menos. Y en este intervalo va a ser la suma de la tensión de circuito. Esto lo más probable es que se los pidan hacer una prueba. Entonces esta sería como la función de salida del diodo. Está haciendo BI. Está VO. Gráfico BI versus VO. Si lo simulo, no tengo abierta la simulación. Ya. Nueva función. Aquí, compartir. Si pongo simular, análisis y simulación, esto en el Multisim 14, el profesor tiene el 12 y utiliza, pero es lo mismo. A ver si carga. Aquí. Ya, de ese sweep lo puse de menos 20 a 20 y la salida es VO. Y le puse ese terminal ahí. Y si pongo run, me aparece la curva característica que yo dispuse. A partir de, voy a poner el grid y los marcadores. Aquí es menos, aquí es 5.4, 5.3, varía un poco por la tensión del diodo, que en el programa 7 es 0.7 o 0.65 dependiendo del diodo. En el 9. Aquí empieza a variar en 0,2, que son los 200 mili, empieza a aumentar. Y aquí ya vuelve a estar en 10. Aquí la salida se transforma en 10. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? Una pregunta. Me quedó una duda de por qué cuando BI era 9.4, BO era 10.
esa condición, ¿de qué caso la sacaste? Aquí déjame volver aquí, compartir. Yo dije que obtuve que B2, B de 2 era menos 4. Aquí. Lo obtuve haciendo el lazo negro. Se ve de 2 de ahí. Hasta ahí me sigues. Sí, sí. Ya. Luego hice este lazo. Dije, el B de salida, o sea, lo mismo que dispusimos arriba. El B de salida es 6 menos B de 2. 6 menos 4. Entonces sería 6 más 4, 10. Lo puedo volver a hacer aquí. Si pongo B out Mm, y tiro el lazo en ese sentido, sería B0. Voy a hacer así. Sería menos B0, porque está el menos acá, menos B de 2, más 6, igual 0. Despejo el B de salida. Tengo 6 menos B de 2. Como B de 2 dije que era 4, menos 4, porque está planteado acá, de este lado. Me queda 6 más 4, 10. ¿Y respondí tu duda? sí, pero me queda una duda por qué se define en el 9.4. ¿Eso es por lo que dio en el caso 2? No, aquí me volvían a cometer ese error. Es porque aquí tiene que ser menor que la tensión de polarización. Como definí que el Ah, D ya. está en segunda aproximación, tenía que ser menor que esa tensión. Y ahí dan los 9,4 de... Si hubiera sido un diodo ideal, sería 10. No, va, porque borré eso. Gracias. Aquí, ¿qué más? ¿Cómo hiciste la ecuación del veo la ecuación del veo es la misma para todos los casos. De hecho, la definí acá arriba, la definí al inicio es eso mismo. Voy a intentar buscar una imagen que no esté... Sí, sí, déjame buscar una imagen que me está dando problemas un poco. Ya. Este es nuestro circuito. Si yo abro aquí, o sea, alargo un poquito más, defino más menos el B de salida, tengo más menos B de 2, y hago un lazo, un LKB, en ese sentido, o en el sentido que ustedes quieran, lo voy a hacer en el otro para que se vea que es lo mismo. Tendría menos 6 más B de 2 más BO. El B de salida igual 0. Entonces, si despejo en el otro, o sea, despejo BO, tendríamos que sería 6 menos B de 2. Y es lo mismo para todos los casos. Lo único que va a ir variando, dependiendo de cada caso, es que si este está conectado en directo o no. Si está conectado directo, la salida va a ser los 5.4, porque este va a valer 0.6. Y si no, va a tomar otro valor porque el diodo está en inverso. No sé si te respondí la duda. ¿O te quedó claro ahí como tuve el... había una malla? Disculpa ¿Sí? una otra duda. Eh, Cuando se hace la gráfica, esa Ujú. pendiente viene dada como de la condición 2 cuando veis está entre 0.2 y 9.4, ¿cierto? Sí, la que está aquí. Cuando este está encendido y este apagado. Esa Por- curva sería la curva de polarización del diodo 1, si no me equivoco. Más la suma de estas tensiones. Desplazado ya, hacia o arriba sea, por como polarización. que BO sería igual a más los 10K más BI, algo así. Claro, pero sigue siendo, o sea, claro, pero los puedes ver desde... Ah, es que no, como no tienes BI como tal,
Tendrías que sacarlo. Pero se podría estar realizando como ese, porque está como en paralelo, pues el voltaje V2 Claro, sería está en paralelo. como igual a ese. Claro, pero te complicaría el caso de que no tienes la corriente de los 10 cabos, porque va a depender de la valoración de la fuente. No sé si Pero la cosa es que es una recta de carga y son los dos puntos de intersección. Por eso yo llegué y dibujé una recta. Porque no está un solo diodo polarizado y en la recta de carga de un diodo. Y la Ya, tensión ya. va a ir aumentando conforme, como definimos que era esto, Sí, 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 se era este entiende. pulso. El VD2 va a ir aumentando. Ya, gracias. Uy. No había una malla imaginaria. Ah, sí, pues. Tú puedes hacer, en realidad, claro, tú puedes hacer mallas con. Aquí tú tienes un multímetro. Si pusieras una fuente así como una fuente, podrías poner una fuente imaginaria. Y que de hecho cuando ustedes ven proyección de transistores van a tener que hacer eso. Los profesores van a dibujar, ahora hay uno solo. El profesor les va a dibujar un transistor y lo más probable es que no les ponga la fuente aquí, no les ponga una fuente aquí, sino que simplemente les ponga un terminal acá arriba que diga BCC. Aquí. Y eso va a ser el símil a la fuente que va a estar en paralelo al todo el circuito. Por eso ya me estoy adelantando. Yo ya sería casi más adelante. Pero eso, si no hay más dudas, creo que nos alcanza a hacer el otro ejercicio. Por último voy a dibujar el circuito, que es un rectificador de onda completa, con punto medio, con una relación de vueltas tal que esa. Se te conecta a una red de 220. Una carga de un kilo ohm y los diodos de silicio. Un rectificador de onda completa con transformador consiste en un transformador de punto medio. Si son eléctricos van a manejar mejores transformadores que yo. Tienes dos diodos. Entonces se conectan aquí y la carga. En este caso la carga que yo puse era de un K. Y esto va conectado a tierra. Hay muchas formas de dibujar esto. Esto pueden estar unidos. Puede estar la resistencia puesta acá, por ejemplo. Hay varias formas de dibujarlo, pero la idea es que sea el circuito CS. Y aquí está la red de los 220 RMS. La red de Ocar. RMS. O eficaz o efectivo, dependiendo de quién escriba el libro. Y la relación de vueltas aquí es 10S1. Entonces tendríamos el circuito de 1, de 2. Y lo primero que se puede hacer aquí es encontrar la tensión máxima. La tensión máxima, si yo tengo 220 aquí y 10 es a 1, tendría que la tensión que cae aquí, le voy a poner B2, sería, entonces va a ser B1. La relación de transformación es N1, N2, B1, B2. Esto es siempre con los transformadores. Las tensiones tienen el mismo número y las corrientes tienen el número inverso. Entonces, si yo quiero obtener B2, sería B1 por N2 dividido en N1. Tendríamos los 220 RMS, 220 raíz de 2 para obtener el voltaje máximo por el número de vueltas del secundario, que es 1, dividido en las vueltas del primario. Entonces tendríamos 22 raíz de 2.
Pero esta es la que cae en toda la bobina. Y esto es un rectificador de punto medio. Entonces, esta tensión se divide. La tensión máxima que hay entre este nodo y tierra sería la mitad. Entonces, la B máxima sería los 22 raíz de 2 dividido en 2, menos la tensión de un diodo. No sé si me siguen ahí y entienden por qué es menos la tensión del diodo. Y esta tensión sería la que caería acá. Tensión máxima que caería acá. Sería la calculadora 14,86 volts. Y la corriente, la I máxima, sería 14,86 miliamperes. Con esto, pues, uno ha obtenido el valor máximo, me piden el valor medio, o el valor DC. El valor DC se define como 1 sobre el periodo, entre 0 y el periodo de la señal. En este caso serían 186 seno de teta en de teta. Más o menos, la señal de un rectificador de onda completa es esta. Aquí tenemos, si este era T, era el periodo de la señal principal. La señal rectificada va a tener el doble de frecuencia y la mitad del periodo. Por ejemplo, si esto es 2pi o 50 Hz, o como lo quieran ustedes ver, va a ser el caso genérico de que el periodo de la señal va a ser 2pi, verlo en radianes. Lo que tendrían que ustedes reemplazar acá sería BDC, es 1 sobre pi, entre 0 y pi, de la señal, 14,86 seno de teta. Esto no puede ser, puedo sacar el para afuera. Y la integral de seno es menos coseno, entonces sería menos coseno de pi. Menos por menos es más, coseno es 0. El coseno de pi es menos 1, por el menos sería más 1. El coseno de 0 es 1. Y por esta misma expresión, 14,86 pi. Entonces la tensión en DC, o la tensión media, sería este valor por 2 dividido en pi. Serían 14,86 por 2 dividido en pi. Esta expresión generalmente se repite. Es muy común que se repita que el valor de tensión media de una rectificador de onda completa sea este valor. Pero igual les recomiendo que aprendan a hacer como este ejercicio matemático, no solo porque en este curso es útil, y porque el profe puede que se los pida, sino porque en los cursos posteriores, ya sea en circuitos electrónicos 2 o electrónica potencia, les van a pedir hacer estos cálculos. Entonces este valor es 9,45. Tensión continua. Y la corriente es dividida en un K, así que va a ser 9,45 miliamperes.
Entonces ya tengo la tensión media y la tensión máxima. Me falta la tensión efectiva. La tensión eficaz, efectiva o RMS, se define de una manera distinta, o sea, similar a la tensión media. En este caso también el periodo, aquí puse pi, no sé, porque me adelanté. Pi, y aquí es la señal, 14,86, seno de omega teta en de teta. Pero esta señal va al cuadrado. Aquí en este caso les voy a referenciar la solución matemática. Lo puedo escribir aquí más que nada cómo se plantea la integral. 14,86 al cuadrado dividido en pi. Y aquí la integral pasa a ser por identidad trigonométrica. Es 1 menos coseno de 2 teta dividido en 2 en de teta. Y si ustedes resuelven todo esto, al final les va a dar que es los 14,86 dividido en raíz de aproximadamente. Y esto es 10,51 RMS. Y por lo tanto la corriente sería eso dividido en los 1000. Sería 10,51 miliamperes. No sé si tienen alguna duda de cómo sacar estos valores. Y lo último que me piden en este ejercicio, y con esto ya no creo que voy a terminar, es la tensión máxima de los diodos, la tensión inversa máxima. La tensión inversa máxima se calcula dibujando el circuito. Voy a dibujar medio transformador porque es punto medio. Voy a obtener un solo ciclo. Aquí sabemos que la señal es esta, en un solo ciclo, y son los 14,86. Si dibujamos el diodo aquí, tenemos BI y la de la resistencia. Este diodo va a estar polarizado, como me dicen que es la tensión máxima inversa, tengo que dejar el diodo en polarización inversa. Y ahí puedo realizar un lazo. Aquí. La resistencia no va a tener no va a tener corriente, por lo tanto no va a tener tensión. Y la tensión que va a caer acá va a ser menos BI, menos BI más BD igual 0. Entonces la tensión del diodo va a ser igual a la tensión BI. Pero este caso va a ser cuando la curva está en verde. Sí, sí lo ven. Ese caso se va a dar cuando la curva está polarizando por el negativo. Va a conducir este diodo, el diodo 1, el de aquí. Ese es el caso que estoy analizando. Entonces la tensión máxima de este diodo va a ser el valor mínimo que vaya a llevar la señal, que serían menos 14,81. No. Aquí casi tengo un error. Esta señal no es los 14,81. Aquí son esa tensión de ahí. La B de 2 dividido en 2.
son los 11 raíz de 2 dividido en 2. Porque es la señal sin el restarle los diodos. Entonces, si tengo 11 por raíz de 2 dividido en 2, aquí 11 por raíz de 2, y aquí va a ser menos 11 por raíz de 2. Y ahí sí. Ya, como lo vuelvo a explicar. Como dijimos antes, la relación de vueltas era 10 a 1. Entonces la tensión que caía en todo el transformador era 22 raíz de 2, porque era 220 raíz de 2, la mitad, o sea, dividido en 10 son 22 raíz de 2, y por la mitad van a ser 11 raíz de 2. Entonces, esta es la tensión que caería en el secundario, aquí. Hice el lazo, y la tensión del diodo mínima, o sea, máxima de inversa, va a ser el valor mínimo de la señal, que sería menos 11 raíz de 2. Entonces, el valor máximo de diodo de tensión inversa, que me parece que es PIB, va a ser los menos 11 raíz de 2. Pero que eso. ¿Alguna duda? Si no, los dejo. ¿Dónde puedo ver todas las fórmulas que ocupaste? En un libro de señales, no sabría decirte. Pueden ver un libro de señales, me parece que el profesor también los puso en sus presentaciones. Las de valor medio, valor... Pero si no, en la ayudantía les voy a juntar un documento, una ficha, que tenga las definiciones de valor medio y valor eficaz. No, y valor medio y valor eficaz, que son las únicas que van a... Y el valor PIC. Pero me parece que están en los PPT del profe. Debería igual revisarlo. Si no hay más dudas, lo dejaré destacado que ya les estoy quitando tiempo de la siguiente clase. Así que eso. Nos vemos.